Muy bien, chicos, muy buenos días. Continuamos con nuestras clases virtuales y en esta ocasión vamos a ver el Imperio Carolingio. Bien, vamos a continuar con esta etapa de, de clases virtuales. Bien, vamos a hacer este tema bien a través de estas diapositivas. Bien. Bueno, ¿dónde surgió el Imperio Carolingio? Bien, como dice en la parte de abajo, antecedente es el Reino Franco. Bien, ¿se acuerdan de que cuando invadieron los bárbaros, no hubieron varios pueblos bárbaros, entre ellos los visigodos, los ostrogodos, no? Tenemos a los vándalos, ¿no? Y uno de estos pueblos justamente era los francos, ¿no? Que se establecieron en lo que el día de hoy sería el país de Francia, ¿no? Bien, entonces estos francos comenzaron a organizarse, ¿no? De una manera un tanto diferente a eh, los demás pueblos bárbaros que habían invadido el Imperio Romano de, de Occidente, bien, y lograron organizar un gran imperio, ¿no? A la cabeza el señor Carlomagno, ¿no? Que justamente es el personaje que está en la imagen de ahí. Bien, comenzamos. ¿Cuál es como habíamos visto, su antecedente es los pueblos francos, ¿no? Que se establecieron en este lugar, ¿no? En la zona de Europa Central. Bien, entonces, eh, vamos a ver cómo se inició la historia de estos francos, ¿no? Y cómo se inició este gran imperio. Bien, desde la muerte de Clodoveo, el año 511, el reino estaba dividido en cuatro regiones, ¿no? Este reino de los francos se dividió en cuatro regiones. El rey que inició esto fue el rey Clodoveo, ¿no? Y a su muerte se dividió ya en cuatro regiones, ¿no? Austrasia, Neustria, Aquitania y Borgoña. Bien, y este rey Clodoveo inició toda una dinastía, ¿no? La dinastía merovingia. Bien, y el último rey merovingio que logró descentralizar el poder fue Dagoberto I, ¿no? Este señor Dagoberto I logró centralizar todo el poder, ¿no? Bajo su reino y estableció la ley sálica. Bien, tras su muerte, un periodo de alianzas y enfrentamientos culminaron con la decadencia de la dinastía merovingia, ¿no? Que es la dinastía que inició Clodoveo, y en cuyos últimos exponentes, ¿no? Los últimos reyes de este periodo fueron los llamados reyes holgazanes. ¿Y por qué reyes holgazanes? Porque ellos entregaron prácticamente el poder a sus mayordomos, ¿no? Mayordomos de palacio, pero no son los mayordomos los sirvientes, ¿no? Que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra mayordomos. Yo también cuando estudié este tema por primera vez pensaba que eran los sirvientes, ¿no? Pero los mayordomos en esta época es como decir los primeros ministros, no eran los encargados de organizar, ¿no? La política en estos reinos, bien, pero el principal actor político debería de ser el rey. Pero estos reyes, ¿no? De estas cuatro regiones, no quisieron tener mucha participación en la política, en el gobierno, ¿no? Y dejaron todos esos temas a sus mayordomos. Y estos mayordomos se encargaron de la administración del reino ante la incapacidad de los reyes, ¿no? De los monarcas, llegando a formar verdaderas dinastías. Bien, uno de estos mayordomos se llamó Carlos Martel o Carlos Geristal, ¿no? Llamado Carlos Martel. Este fue el mayordomo de Austrasia, ¿no? La zona que está al oriente. Bien, y estuvo al servicio del rey Thierry IV. Bien, este señor Carlos Martel ante la amenaza de los musulmanes, ¿qué hizo este señor?
hizo de que los mayordomos de los otros reinos, ¿no? de los francos, que los de los otros reinos, se unieran a él, ¿no? Y pudieran derrotar a los musulmanes, ¿no? Entonces, esto le valió a Carlos Martel un gran respeto, ¿no? Una gran admiración por los otros reinos. Bien, y los venció en la batalla de Poitiers en el año 732. Bien, y estos árabes que estaban ya por dominar el reino franco fueron detenidos. Bien, entonces acá tenemos una imagen de la batalla de Poitiers, ¿no? El ejército franco al mando del mayordomo Carlos Martel, ¿no? Que él fue el que dirigió esta batalla, obtuvieron el avance musulmán al centro de Europa, ¿no? Y con esto se salvó también el cristianismo, porque eh, este reino franco era uno de los bastiones del cristianismo, bien, en esa época. Luego, el rey el mayordomo Carlos Martel tuvo su hijo, ¿no? El hijo se llamó Pipino el Breve. Este señor, que no era rey, sino era hijo del mayordomo, derrocó al último rey holgazán, derrocó a Childerico III con el apoyo del Papa Zacarías, ¿no? El año 751, imponiendo así la dinastía carolingia. En la dinastía de los reyes holgazanes terminó y comienza una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Bien, y fue coronado por el Papa Esteban II en el año 754 como recompensa por el apoyo que le prestó ante la amenaza de los lombardos del norte de Italia. Lo que pasa es que en esa época el Papa tenía, o el Vaticano, ¿no? La sede central del catolicismo tenía su sede en Roma, y los lombardos querían dominar esta zona, ¿no? Es allí cuando Pipino el Breve organizó un ejército, bien, y derrotó a los lombardos, apoyó al Papa, ¿no? Y en recompensa el Papa, ¿no? Apoyó a Pipino el Breve en en su requerimiento, ¿no? Por ser coronado rey, ¿no? Y ser bendecido por Dios. No recordemos de que este pueblo de los francos era muy católico. Bien, entonces al tener la bendición del Papa, el rey ya podía gobernar legítimamente. Bien, entonces además que Pipino el Breve cedió al Papa territorios del exarcado de Ravenna, ¿no? El lugar Ravenna, ¿no? Y otras ciudades más. Bien, esta sesión fue denominada como la donación de Pipino y constituyó la piedra fundamental de los estados pontificios, ¿no? Y al morir fue sucedido por sus hijos Carlomán y Carlos. Bien, entonces es allí donde nace en sí el Vaticano, ¿no? En esta época, por una donación de Pipino. Y acá tenemos un pequeño esquema de cómo, del antecedente del Reino Franco. Y Clodoveo fue el que unificó a los francos, ¿no? Fundador de la dinastía merovingia. Y sus descendientes fueron los reyes holgazanes, ¿no? Entre ellos estaba Thierry, ¿no? Cuyo mayordomo fue Carlos Martel. Bien, Carlos Martel contuvo a los árabes. Luego tenemos el hijo de Thierry, que fue Childerico III, que fue derrocado por Pipino el Breve, ¿no? Y quien hizo una alianza con el Papa. Y Pipino el Breve, como vimos, tuvo dos hijos, Carlomán y Carlomagno, del cual resaltó Carlomagno. Bien, ¿cuáles fueron las características del Imperio Carolingio? Bien, para expandir su territorio, o su imperio, perdón, ¿no? Carlomagno, que derrotó a su hermano Carlomán, ¿no? Que no tenía grandes dotes de
de ejército, ¿no? Grandes dotes militares, lo que sí tenía Carlomagno, tenía grandes dotes de mando, bien, y pudo derrocar a su hermano Carlomán y él ocupar el gobierno. Y, y una vez que él ocupa el gobierno, él busca, ¿no?, expandir su imperio, ¿no?, expandir sus territorios, y efectuó diversas campañas militares, como cuáles: primero, guerra contra los sajones de Germania, bien, en la parte norte de lo que ahora sería España, y derrotó al rey Witikind, ¿no?, y lo obligó a bautizarse como cristiano. Luego tenemos la guerra contra los lombardos, bien, en defensa del Papa Adriano I, ¿no? Los lombardos nuevamente quisieron atacar a las tierras del Papa, bien, y derrotó al rey Desiderio, ¿no?, en la batalla de Pavia. Se apoderó de sus tierras y se proclamó rey de los francos y lombardos, ¿no? Entonces, este señor, con estas dos guerras, había dominado lo que sería la Germania, bien, y también dominó lo que sería a los lombardos, ¿no? Entonces, eh, este Carlomagno se proclamó, dice, ¿no?, rey de los francos y los lombardos, ¿no?, una vez que derrotó a los lombardos en el año 774. Luego se da la guerra contra los musulmanes de España, bien. Al inicio, Carlomagno fue derrotado en la batalla de Roncesvalles, donde muere su sobrino, ¿no?, el conde de Roldán, hecho que inspira la canción de Roldán, que fue la primera canción de gesta francesa, ¿no? Es una canción muy conocida en Francia. Y finalmente, el año 801, Carlomagno conquista Barcelona, ¿no?, estableciendo la marca hispánica, ¿no? Entonces, este Carlomagno domina lo que es la Germania, domina a los lombardos, eh, domina además a los musulmanes de España, ¿no? Los expulsa y conquista Barcelona, ¿no? Y establece la marca hispánica, ¿no? Y entonces esto es lo que eh, Carlomagno domina, ¿no? Primero, en un comienzo, acá tenemos las 4 regiones, ¿no? Neustria, Austrasia, ¿no?, Aquitania, ¿bien? Entonces estas son las regiones originales de los francos, que poco a poco se fueron expandiendo, ¿no? Tenemos la expansión de los sajones, ¿no? Dominó a Lombardía, ¿no?, a los lombardos en la parte sur. Luego dominó la parte, esta zona de acá es la zona de Barcelona, ¿no?, la zona este de España, ¿no?, que estaba dominado por los musulmanes, bien. Entonces, poco a poco este Carlomagno fue expandiendo sus territorios, bien. Continuamos. Evolución del reino franco, ¿no? Como es que fue evolucionando de un pequeño reino, ¿no?, un pequeño grupo de 4 reinos, ¿no?, en todo un imperio, bien. Acá tenemos una imagen donde indica de que Carlomagno era un católico devoto que mantuvo una estrecha relación con el papado durante toda su vida, ¿no? En el año 772, cuando el Papa Adriano I fue amenazado por los lombardos, ¿no? Es un pequeño resumen, ¿no?, de cómo es que este señor ayudó, así, al igual que su padre, ¿no?, ayudó al Papa. Él también fue al auxilio del Papa ante la amenaza de pueblos extranjeros. Y en el año 799, una conspiración encabezada por la curia romana intentó deponer al Papa León III. Sin embargo, el pontífice logró refugiarse en la corte de Carlomagno, que lo protegió y derrotó a sus oponentes, ¿no? Retribución, y sin el consentimiento del monarca, León III lo coronó el 25 de diciembre del año 800 en Roma, ¿no? Entonces aquí ya lo coronó como emperador, ¿no? Ya no sería rey de los lombardos, perdón, rey de los francos, sino ya sería
ya fue coronado como emperador, ¿no? Bajo la autorización del Papa, o sea, la autorización de Dios, ¿no? Entonces fue un cargo que muy similar, ¿no?, al logrado por Constantino en Roma en el 312, ¿no? Por ello, Carlomagno impuso el cristianismo de todo el imperio y fue coronado como su nombre de emperador era Carlo Augusto, Sacro Imperator Romano de Occidente o Sacro Emperador Romano de Occidente, ¿no? Entonces, eh, por eso le llaman el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no?, a este imperio de Carlomagno. Bien, Carlomagno y el imperio carolingio, ¿no? Tuvo campañas militares contra los sajones, los lombardos, los musulmanes. Se coronó el Papa León III, ¿no? Lo coronó como emperador de los romanos en el Vaticano, en Roma, y el objetivo político fue reconstruir el antiguo imperio romano de Occidente, en alianza con la Iglesia Católica. Bien, chicos, entonces por el día de hoy vamos a quedarnos aquí. La próxima clase vamos a continuar con lo demás, ¿no?, que respecta al tema del imperio carolingio. Chicos, vamos a la clase, a la videoconferencia.